Shadowsleep, capítulo 9. Pensamiento deseoso. Hubo un problema. Planeando seguir el camino hasta el paso de montaña y luego cruzarlo, alejándose lo más posible del lugar de la masacre antes de la llegada de la noche. Sin embargo, el camino ya no existía. En algún momento durante los últimos meses, o incluso ayer, ocurrió un terrible derrumbe de rocas, generando segmentos enteros de la estrecha carretera y haciendo que sus otras partes fueran intransitables. Sonny estaba en el precipicio de un gran abismo, mirando hacia abajo sin ninguna expresión en particular en su rostro. ¿Qué hacemos ahora? La voz del erudito estaba amortiguada por el cuello de su capa de piel saqueada. Su seguidor, Shifty, miró enojado a su alrededor. Su mirada se detuvo en Sonny, una víctima adecuada para desahogar su frustración. «Te dije lo que necesitamos hacer, deshacernos del peso muerto». Dirigió la mirada a las finas botas de Sonny y se volvió hacia el héroe. «Escucha, su señoría, el chico es demasiado débil, nos está retrasando. Además, es raro, ¿no te pones los pelos de punta?» El joven soldado respondió con un gesto de desaprobación, pero Shifty no había terminado. Mira cómo me está mirando. Juro por los dioses, desde que se unió a la caravana, nada ha salido bien. Quizás el viejo tenía razón, el chico está maldito por el dios de las sombras». Sonny luchó para no hacer rodar sus ojos. Era cierto que era desafortunado, sin embargo, toda la verdad era opuesta a la que Shifty estaba tratando de insinuar. No es que hubiera traído la desgracia a la caravana de esclavos, por el contrario, fue porque la caravana de esclavos estaba condenada desde el principio que había terminado ahí. El erudito carraspeó. «Pero yo nunca dije eso». «Lo que sea, no deberíamos deshacernos de él por si acaso. De todos modos, no podría continuar mucho más tiempo». Erudito le dio a Sonny una mirada extraña. Tal vez Sonny estaba volviéndose paranoico, pero parecía haber un poco de frialdad calculadora en los ojos del esclavo mayormente. Finalmente, el erudito sacudió la cabeza. «No seas demasiado precipitado, amigo mío. El chico podría resultar útil más adelante». «Pero...» Héroe finalmente habló, poniendo fin a su discusión. «No vamos a dejar a nadie atrás. En cuanto a cuánto más podamos resistir, solo preocúpate por ti mismo». Shifty apretó los dientes, pero luego simplemente agitó una mano. «Bien, entonces, ¿qué hacemos?» Los cuatro miraron al camino roto, luego bajaron por la pendiente de la montaña y finalmente hacia arriba, donde una pared de acantilado casi vertical estaba rota por las caídas de las rocas. Después de un poco de silencio, el erudito finalmente habló. En realidad, en los viejos tiempos solía haber un camino que llevaba a la cima de la montaña. A veces lo usaban los peregrinos. Más tarde, el imperio ensanchó partes del camino y construyó una carretera adecuada sobre él, que ahora lleva al paso de la montaña en lugar a la cima, por supuesto. Miró hacia arriba. Los restos del camino original todavía deberían estar en algún lugar por encima de nosotros. Si lo alcanzamos, deberíamos poder encontrar nuestro camino de regreso a la parte intacta de la carretera. Todos siguieron su mirada y moviéndose incómodamente ante la perspectiva de escalar la pendiente traicionera, excepto por el héroe, por supuesto, quien permaneció tan tranquilo como un santo. Debido al derrumbe, la pendiente ya no era una pared casi vertical, pero aún así la inclinación era bastante pronunciada. Shifty fue el primero en hablar. «¿Escalar eso? ¿Estás loco?» Erudito se encogió de hombros impotente. «¿Tienes una mejor idea?» Nadie la tenía. Después de un poco de preparación comenzaron el ascenso. Shifty y Erudito llevaron tercamente las armas que habían recogido de los cuerpos de los soldados muertos, pero Sonny con cierto pesar decidió dejar atrás su nueva espada corta. Sabía que esta escalada iba a poner a prueba los límites de su resistencia. La espada podría no parecer tan pesada ahora, pero cada gramo extra de peso iba a sentirse como una tonelada muy pronto. Como el miembro más débil del grupo, ya luchaba por seguir el ritmo, así que no había mucho que elegir. Deshacerse de unos pocos kilogramos de hierro era lo correcto. Subir por el camino de la montaña con el peso de los suministros sobre sus hombros ya era suficientemente difícil, pero escalar la montaña en sí resultó ser una tortura pura. Apenas media hora después, sintió que sus músculos se derretían y sus pulmones estaban al punto de implosionar. Sonny apretó los dientes y siguió avanzando hacia arriba. Tenía que recordarse constantemente que debía vigilar donde pisaba. En esta pendiente inestable y helada, un paso en falso bastaba para enviar un hombre cayendo a su muerte. Solo piensa en algo agradable, pensó. Pero ¿qué pensamientos felices podría invocar? Sin poder pensar en algo más, Sonny comenzó a imaginar qué recompensa recibiría al final de la prueba.
El favor de la primera pesadilla era lo más importante que un despierto recibía para el hechizo. Claro, las pruebas posteriores podrían proporcionarle más habilidades y mejorar en gran medida su poder, pero fue este primero el que determinó qué papel podría desempeñar un despertado, cuando más grande sería su potencial y qué precio tendría que pagar, sin mencionar otorgarle las herramientas necesarias para sobrevivir y crecer en el reino de los sueños. El beneficio principal del favor de la primera pesadilla era simple, pero posiblemente el más importante. Después de completar su prueba, a los aspirantes se le otorgaba la capacidad de percibir e interactuar con los núcleos del alma. Los núcleos del alma eran la base del rango y el poder de uno. Cuanto más fuerte fuera tu núcleo, más crecería tu poder. Lo mismo ocurría con las criaturas de pesadilla, con el agravante mortal de que, a diferencia de los humanos, podían poseer múltiples núcleos. Una bestia de bajo rango tenía solo uno, pero un tirano como el rey de la montaña tenía 5. Casualmente, la única forma de mejorar el núcleo de alma era consumiendo fragmentos de alma recolectados en los cadáveres de otros habitantes del reino de los sueños. Por eso, los despiertos se esforzaban en luchar contra poderosas criaturas de pesadilla a pesar del riesgo de muerte. El segundo beneficio fue menos directo, pero no menos vital. Después de completar la primera pesadilla, los aspirantes ascendieron a la categoría de soñadores, conocidos coloquialmente como durmientes, y obteniendo acceso al reino de los sueños. Entrarían en él en el primer solsticio de invierno después de pasar la prueba y permanecerían allí hasta que encontraran una salida, convirtiéndose así en despiertos en su totalidad. Ese tiempo entre terminar la primera pesadilla y entrar al reino de los sueños era muy importante, ya que era la última oportunidad para entrenarse y prepararse para recibir una persona. En el caso de Sonny, ese tiempo era de solo un mes, lo cual era lo peor que podía pasar. Y luego estaba el beneficio adicional, único para cada aspirante que superó la prueba, la primera habilidad de aspecto. Fue este poder mágico lo que elevó a los despiertos por encima de los humanos mundanos. Las habilidades de aspecto eran diversas, únicas y poderosas. Algunas podrían clasificarse en tipos como combate, hechicería y utilidad, pero algunas simplemente estaban más allá de la imaginación. Armados con el poder de las habilidades, los despiertos habían podido salvar al mundo del flujo de criaturas de pesadilla. Sin embargo, ese poder tenía un truco. Con su primera habilidad, cada despierto también recibía una falla. A veces le jugaba en contra. Esas fallas eran tan diversas como habilidades, que iban desde comparativamente inofensivas hasta debilitantes, en algunos casos incluso mortales. Me pregunto qué tipo de habilidad obtendré como esclavo del templo, pensó Sonny, no muy optimista acerca de sus perspectivas. Por otro lado, la elección de fallas parecía ser casi limitada. Espero que mi aspecto evolucione al final de este desastre, aún mejor que cambie por completo. Si el aspirante se desempeñaba especialmente bien, había una posibilidad de que el aspecto se le otorgara de experimentar una evolución bastante temprana. Los aspectos, al igual que el núcleo de alma, tenían rasgos basados en poder potencial y rareza. El rango más bajo se llamaba inactivo, seguido por despierto, ascendido, trascendente, supremo, sagrado y divino, aunque nadie había visto el último. Con la cantidad de basura que me he hecho pasar, el hechizo, si tiene alguna conciencia, tiene que darme al menos un aspecto despierto, ¿verdad? O tal vez incluso un ascendido. Por último, había una pequeña posibilidad de recibir un nombre verdadero, algo así como un título honorífico otorgado por el hechizo a sus despiertos favoritos. El propio nombre no tenía ningún beneficio, pero todos los despiertos famosos parecían tener uno. Se consideraba la marca más alta de excelencia. Sin embargo, el número de personas que habían logrado obtener un nombre verdadero durante su primera pesadilla era tan pequeño que Sonny ni siquiera se molestó en pensarlo. ¿Quién necesita la excelencia? ¡Dame poder!, maldijo, sintiendo que este intento de pensamiento optimista solo le había hecho sentir más deprimido y enojado. Tal vez soy alérgico a soñar. Una alegría como esa sería realmente irónica, teniendo en cuenta que estaba destinado a pasar la mitad de su vida restante en el reino de los sueños, siempre y cuando sobreviviera lo suficiente para llegar allí, claro. Sin embargo, la escapada mental de Sonny no fue completamente inútil. Al mirar hacia arriba desde las rebaladizas rocas de debajo de sus pies, notó que el sol ya estaba considerablemente más bajo. Pensándolo bien, el aire también parecía estar mucho más frío. Al menos me ayudó a pensar el tiempo. La noche se acercaba. El Gran Archivo es un espacio dedicado a la preservación y narración de las historias
de la literatura digital y ligeras. Las obras presentadas en este canal son propiedad exclusiva de sus creadores originales. Nuestra labor se limita a dar voz a estos mundos, respetando siempre la autoría y fomentando el apoyo a los escritores originales a través de sus plataformas oficiales.